Óptimo del consumidor. Bueno, según la teoría microeconómica, si un individuo es racional, elegirá consumir la mejor cesta de bienes posible teniendo en cuenta su presupuesto. Esta cesta es entonces la cesta óptima. Es decir, dentro de un conjunto de elecciones de bienes, de cesta de bienes, habrá muchas que pueden ser que le puede reportar un bienestar al consumidor. Unas son inalcanzables por su presupuesto, otras alcanzan de acuerdo con su presupuesto, incluso les sobra presupuesto, y otras gastan justo todo su presupuesto. Sin embargo, el consumidor siempre va a preferir más, la mejor, pero este va a estar limitado siempre por su presupuesto. Entonces, él procura escoger aquella cesta que más le favorezca teniendo en cuenta su presupuesto. Siempre va a escoger lo mejor de acuerdo con su presupuesto. Este sería, según la teoría microeconómica, un individuo racional y por lo tanto tomará una cesta óptima, es decir, la que más le es conveniente. Bueno, en microeconomía este problema de elección, porque el individuo se enfrenta entonces a un problema de elección. Y este problema de elección se puede ver desde dos ópticas distintas. Podríamos verlo desde la maximización de la felicidad o desde la minimización del gasto. ¿Cómo así? Bueno, desde el punto de vista de maximización de la felicidad, el individuo podría decir cuál es aquella cesta que me produce o que me genera mayor felicidad, mayor satisfacción. Entonces, teniendo en cuenta su presupuesto, entonces él procurará escoger aquella cesta de bienes que la que más felicidad le dé, teniendo en cuenta que lo limita su presupuesto. Cuando él está maximizando la felicidad, entonces este problema lo podemos expresar de la siguiente manera: maximizar U X de XY, o sea, maximizar la utilidad sujeta a una recta de presupuesto, sujeto a un presupuesto. Y cuando estamos cuando estamos maximizando la felicidad, estamos hallando las demandas marshallianas. Las demandas marshallianas son aquellas que maximizan la felicidad. Entonces, estas demandas, hallamos la demanda de X, hallamos la demanda de y estas demandas dependen de la renta M y de los precios P. Cada una de ellas va a quedar en función de la renta y en función de los precios. Recuerden que esta es la función de utilidad la que pensamos maximizar y que ella se viene restringida por un presupuesto. Esta es la función de utilidad y se viene restringida por un presupuesto. Bueno, desde la óptica de la minimización del gasto, entonces el individuo se hace esta pregunta: ¿cuál es la cesta
la cesta que me generará el menor gasto posible teniendo en cuenta una función de utilidad o teniendo en cuenta ya una utilidad determinada. Entonces, este problema lo expresamos de la siguiente manera: minimizar la función de gasto, o sea, minimizar nuestro presupuesto sujeto a una utilidad ya determinada. Es decir, él ya quiere determinado nivel de felicidad, entonces va a procurar escoger aquella cesta que menor gasto posible le genere. Cuando estamos encontrando el óptimo del consumidor desde la minimización del gasto, entonces estamos hablando de las demandas Hicksianas. Estas demandas son las que minimizan nuestro gasto, y estas demandas, o sea, la demanda de X y la demanda de Y, a diferencia de la anterior, estas quedan en función de la utilidad y de los precios. De la utilidad que ya hemos determinado y de los precios de los bienes. Recuerden que esta es la función de presupuesto y esta es la función de utilidad. Bueno, entonces, recapitulando, el individuo se presenta o tiene un problema de elección. Va a procurar elegir una cesta que le genere el mejor bienestar posible teniendo en cuenta su presupuesto. Él podría resolver o mirar el problema desde dos ópticas distintas, desde maximizar la felicidad, o sea, maximizar su satisfacción, su placer, su utilidad, o también podría verlo desde el punto de vista de minimizar su presupuesto, minimizar su gasto, hacer el menor gasto posible, pero sin que se vea afectada su utilidad o su felicidad. Ese es el problema del consumidor, y en microeconomía se conoce también como problema dual del consumidor, que más adelante en otros videos podrían tener muchas demostraciones y más cositas. Bueno, cuando el individuo decide maximizar la felicidad, recuerden que él está hallando las demandas marshallianas, las demandas de X y la demanda de Y. O sea, el primero resuelve el problema, maximiza la función de utilidad, su función de utilidad sujeta a una restricción de presupuesto, y al resolver ese problema halla las demandas marshallianas, las demandas que maximizan su felicidad. Estas demandas, la demanda de X y la demanda de Y, siempre van a estar en función de la renta y de los precios. Si el individuo decide verlo desde la óptica minimización del gasto, entonces él está hallando las demandas Hicksianas. Las demandas Hicksianas que minimizan su gasto son aquellas que quedan en función de la utilidad y en función de los precios. Para hallar esas demandas Hicksianas, primero se resuelve un problema de minimización. Bien, ¿y cómo resolvemos el problema de maximización de la felicidad o el problema de minimización del gasto? A continuación. Bueno, óptimo del consumidor, maximización de la felicidad. Si decidimos analizar el problema de la elección del consumidor desde la óptica de la maximización de la felicidad, entonces vamos a resolver un problema de maximización, es decir, vamos a hallar el óptimo del consumidor desde el punto de vista de la maximización de la felicidad. También podemos decir que vamos a hallar las demandas de X y de Y que maximizan nuestra felicidad. Entonces, para ello, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Primero, expresamos el problema.
problema a resolver. Siempre debemos escribir maximizar U sujeta a una restricción de presupuesto Px, X, Py igual M. Primero, eso es lo que tenemos que hacer, expresar el problema que vamos a resolver. Bueno, después que expresamos el problema, entonces, de acuerdo a la función de utilidad que tenemos, usamos el método que le sirva, es decir, que nos sirva para poder resolver el problema. No todas las funciones de utilidad se maximizan o se minimizan de la misma manera. Algunas se pueden maximizar por igualación dependiente, o incluso por el método de Lagrange. En otras hay que hacer un análisis dependiente y en otras más bien hay que hacer un análisis geométrico, o sea, analizar las gráficas. Bueno, en igualación dependiente o método de Lagrange, por lo menos se usa mucho para Cobb-Douglas, por ejemplo. El análisis dependiente se usa mucho para una función de utilidad de tipo sustitutos perfectos. Y en el análisis geométrico, por lo general, para complementarios perfectos. Pero recuerden que hay tantos métodos como funciones de utilidad y hay tantas funciones de utilidad como tipo de preferencia. Recuerden que hay Cobb-Douglas, sustitutos perfectos, complementarios perfectos, bienes buenos, bien malos, dos bienes buenos, dos bienes malos, un bien bueno, uno neutral. Eso depende, hay muchísimos. En este curso, por lo general, se utiliza la función de utilidad de tipo Cobb-Douglas, sustitutos perfectos y complementarios perfectos. Y aquí ya les dije los métodos más usuales para resolver un problema cuando tienen ese tipo de función de utilidad. Bueno, después que escogemos el método y resolvemos el problema, es decir, luego de resuelto el problema y habiendo obtenido las demandas marshallianas, es decir, recuerden que son aquellas que maximizan la velocidad, entonces las reemplazamos en la función de felicidad o utilidad indirecta, que por lo general uno escribe B. Entonces, en ella, pues bueno, B en función de B vendría más bien siendo igual a la función de la utilidad, solamente que vamos a reemplazar las demandas marshallianas, lo que hemos hallado de el X que hallamos y la Y que hallamos, la vamos a reemplazar ahí. Más adelante con el ejemplo se verá muchísimo mejor.
Y bueno, por último, graficamos. Bueno, recuerden, primero se expresa el problema a resolver, es decir, maximizar U sujeto a PXX más PY de Y igual a M, es decir, maximizar la utilidad sujeta a la restricción de presupuesto. Después que expresamos el problema, utilizamos el método de acuerdo a la función de utilidad, el método que nos sirva, resolvemos el problema y hallamos las demandas marshallianas X y Y, es decir, las que maximizan nuestra felicidad. Resuelto el problema y habiendo obtenido esas demandas marshallianas, las reemplazamos en la función de felicidad o utilidad indirecta, es decir, que la vamos a reemplazar en la función de utilidad que hemos tenido, que hemos determinado o que nos han dado. Y por último, hacemos la gráfica y en esa gráfica debemos señalar el óptimo del consumidor. Y listo. En un próximo video o en los próximos videos ya vendrán un ejemplo para cada una de las funciones de utilidad, cómo se maximizan los cóptulas, cómo se maximiza sustitutos perfectos o cómo se maximiza los complementarios perfectos. Bien.